Muy cordial saludo al licenciado. Nosotros somos del grupo 5 y vamos a presentarle el trámite biológica de la Mi grupo está conformado por 4 intervenientes, tales como están Blanca Juan, Bucurul Minimal, Ruth Julián, Residencia Ortega, Marguerite Jiménez e Ibarena Clínicas Forenses. Luego de realizar el informe biológico, el informe biológico del caso puede concluir que procede el establecimiento de animales vertebrados y particulares invertebrados que se encarga de procesar más precisamente y crónicamente de una a cada uno de sus órganos. Su función es llevar a cabo la información mental necesaria para comprender la información. También es el sistema encargado de transmitir ciertos recursos básicos como los medios y los bienes de caso, ya que también tiene la capacidad de controlar las funciones corporales mediante conocimiento y aprendizaje. Sus partes se divide en encéfalo y hígado principal. El encéfalo tiene su subdivisión que es cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El cerebro es uno de los centros nerviosos periféricos y tiene un cerebro. Se encuentra ubicado en la parte superior y anterior a la cavidad gangliar. Su función es regular la mayoría de sus funciones del cuerpo de la mente. Incluye desde las funciones vitales como respirar o dormir normalmente. Partes del cerebro. El cerebro se organiza por sus partes: lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo frontal y bulbo raquídeo. El cerebelo. El cerebelo es una estructura nerviosa de organizaciones casi cristalinas presentes en todos los vertebrados. Su crecimiento en tamaño desde los peces a los mamíferos y particularmente los primates. Esto ocurre con la repartición del esquema celular y la conectividad original. Su función. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos. Otro, la embolia que afecta al cerebelo puede causar mareos, náuseas, problemas de equilibrio y coordinación. Partes del cerebelo. El cerebelo se clasifica en hernias, lóbulo inferior, lóbulo medio y posterior, y culmina y conductiva. Tallo cerebral. Es el centro nervioso del encéfalo. Está formado por el hígado y de la protuberancia en el encéfalo. A través del tronco cerebral circulan todas las vías sensoriales hasta la vía óptica y la vía auditiva. Las partes del tallo cerebral son mesencéfalo, puente de Valorio y bulbo raquídeo. Gracias. El valor de una idea radica en uno mismo. Edison Thomas. Estimado licenciado, tenga usted muy buenos días. Mi nombre es Ruth Julián. A continuación yo voy a exponer acerca de las bases biológicas de la conducta. Para ello voy a ayudarme de unas diapositivas que se irán mostrando a lo largo de esta exposición. El objetivo es precisamente presentar los principios fundamentales del estudio de la conducta desde una perspectiva biológica. En concreto, en ella se abordará el estudio de los mecanismos que parecen estar implicados en la regulación del comportamiento con los genes y las hormonas. El estudio de las bases biológicas de la conducta supone un nexo de unión entre dos disciplinas que son la psicología por un lado y la biología por el otro. En este sentido, supone el estudio de la conducta y de los procesos mentales de los individuos, atendiendo a sus componentes biológicos.
También se analizarán aspectos relativos al origen, evolución y el valor adaptivo de diferentes comportamientos, como la reproducción, el comportamiento sexual o las interacciones sociales. Finalmente se abordará el estudio de comportamientos más complejos como la cognición y la emoción. Tenemos diferentes competencias que se dividen en generales, transversales. Comencemos con las competencias generales. Debemos conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la psicología. Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas. Tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, sean grupos sociales, comunidades y organizaciones en los distintos contextos, ya sea educativo, clínica y salud. También trabajos de organizaciones y trabajo comunitario. Encontramos también las competencias específicas. Aquí se debe ser capaz de describir y medir variables, personalidad, inteligencia y otras aptitudes. Y en estos procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. Debemos ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales, ser capaz de elaborar informes orales y escritos, ser capaz de explicar la relación entre el funcionamiento biológico y el comportamiento, conocer las terminologías de los ámbitos de la psicología, la biología y la genética y la etología para adquirir dicha destreza lingüística. También podemos encontrar competencias transversales. Aquí podemos obtener la capacidad de analizar y de sintetizar ideas, la capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa, capacidad para resolver problemas, capacidad para tomar decisiones, tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas, capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinario, reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, razonamiento crítico, compromiso ético y también ser capaces de buscar y analizar información. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera. Mi nombre es Carla Salazar y yo les voy a explicar sobre la neurona. La neurona. La neurona es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y de codificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Las neuronas son las células más importantes ya que son responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis, lo que constituye el principio del funcionamiento del cerebro. Estructura de la neurona. Cada neurona se compone por 4 partes o estructuras. El núcleo. El núcleo es una estructura ubicada en el centro de la neurona, generalmente muy visible, en lo que se concentra toda la información genética. En el núcleo también se encuentra un par de nucleolos, una sustancia llamada cromatina y el cuerpo accesorio de Cajal, una especie de esfera en la que se acumulan proteínas indispensables para la actividad neuronal. Pericardio, también llamado soma. El pericardio es el cuerpo celular de la neurona. Dentro de él se encuentran una serie de orgánulos que son esenciales para llevar a cabo la síntesis proteica de la neurona, con los ribosomas, que son complejos supramoleculares compuestos por proteínas y ARN
y las mitocondrias encargadas de suministrar energía para la actividad celular. Dendritas son múltiples ramificaciones que parten del pericardio, que actúan como zona de recepción de estímulos y alimentación celular, además de establecer conexiones entre las neuronas. Son ricas en orgánulos que construyen en el proceso de sinapsis. El axón representa el principal prolongamiento de la neurona y puede medir varias decenas de centímetros. El axón se encarga de conducir el impulso nervioso a lo largo del cuerpo y también hacia otras neuronas a través de las dendritas. Funciones de la neurona. La función principal de la neurona es la transmisión de mensaje en forma de impulsos nerviosos hacia otras células, lo cual se traduce en instrucciones para el organismo. Sinapsis eléctrica. Se caracteriza por la transmisión de iones entre una neurona y otra, a través de conexiones proteicas llamadas uniones gap o uniones de hendidura, que permiten la transmisión del impulso eléctrico sin que sea necesario la intervención de un neurotransmisor. Tipos de neuronas. Las neuronas pueden clasificarse según varios criterios. Neuronas según su función. En este caso, las neuronas pueden ser neuronas motoras. Son las responsables de los movimientos corporales voluntarios e involuntarios. Neuronas sensoriales. Son las encargadas de recibir y procesar la información externa captada por los sentidos, como puede ser por el olfato, el gusto, el tacto, el oído o la vista. Las neuronas interneuronales están organizadas en grandes redes y su función es generar procesos cognitivos como los pensamientos y los recuerdos. Las neuronas según su forma. Existen 5 tipos de neuronas según su forma. Neuronas piramidales, tienen forma de pirámide. Neuronas fusiformes, son neuronas cilíndricas. Neuronas poliedríticas, tienen una forma geométrica muy definida con múltiples caras. Las neuronas estrelladas se caracterizan por tener muchas extremidades, lo cual les da una forma parecida a una estrella. Neuronas esféricas, tienen forma circular o de esfera. Neuronas según su polaridad. Según el número de sus terminaciones eléctricas, las neuronas pueden clasificarse en neuronas unipolares. Son neuronas que tienen una prolongación única que se porta como axón y dendritas al mismo tiempo con las neuronas que se encuentran en los ganglios de los animales invertebrados. Las neuronas monopolares. En este caso, la neurona tiene una dendrita que se bifurca en 2 ramas. Los ganglios posteriores de los nervios espinales, por ejemplo, son monopolares. Las neuronas bipolares son neuronas con un axón y una dendrita. Los ganglios vestibulares que se encuentran en el oído y son responsables del equilibrio pertenecen a este grupo. Las neuronas multipolares son neuronas con un axón múltiple de dendritas. La mayoría de las neuronas son de este tipo. Neuronas anaxónicas. Las dendritas y los axones no pueden distinguirse debido a su pequeño tamaño. La retina ocular tiene este tipo de neuronas. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Salguero y hoy día les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por un gran número de nervios que se encarga de las funciones tan diversas de la respiración.
los movimientos voluntarios o las respuestas en situaciones que están en peligro. Además, sin la existencia del sistema nervioso, el cerebro no podría recibir información, impidiendo una toma de decisiones que nos favorece a nosotros en la vida cotidiana, que es para la supervivencia. El sistema nervioso en esto tiene un conjunto de nervios y células especializadas en las neuronas que se encargan de controlar todas las funciones del organismo, así como la relación y coordinación de las acciones, que es la diferencia de los órganos y partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico (SNP) es la parte del sistema nervioso que se compone de nervios y neuronas que se encargan fuera del cerebro y la médula espinal. Bueno, el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático y autónomo, entre las dos. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información que tiene sensorial y motora, y el sistema nervioso periférico autónomo es la responsabilidad del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo vegetativo a esta vez se divide en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso autónomo o vegetal, y una vez que éstas se dividen en un simpático y sistema parasimpático. Esta nos da la función del sistema nervioso periférico, que es la conexión entre las relaciones del cerebro y las médulas espinales, que nos da el resto del cuerpo, en los órganos, las extremidades y la piel. La respuesta de huida o lucha también dependen de este sistema. Prepara y moviliza en el cuerpo para responder de manera rápida ante las situaciones de peligro o amenaza que tenga. Los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin duda es la transmisión de la información del cerebro. Esto nos podría elaborar la respuesta. Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso periférico? Esas son las más principales del sistema nervioso periférico. Incluyen los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? Esto es que el sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y 43 partes de nervios, 12 partes de nervios craneales y 31 partes de espinales. El sistema nervioso periférico tiene algunas enfermedades. El sistema nervioso periférico no se encarga de proteger por estructuras óseas, lo que lo conviene en relacionadamente vulnerable a una serie de
a una serie de enfermedades. Las afecciones pueden ser adquiridas o desde el nacimiento de un bebé. Esto nos quiere decir que el sistema nervioso periférico es la parte más importante del cuerpo y es el más específico que hay. Bueno, a continuación le toca a mi compañero. Muchas gracias. Puede resultar afectada por traumatismo dependiendo del golpe o dependiendo su dificultad. Entonces, sobre lo que es el cráneo, podemos desglosar otro tema que es lo que son los nervios craneales o también conocidos como los pares craneales. Estos nervios son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel electroencefálico. El sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que liberan hormonas,
Está compuesto de glándulas endocrinas y responde a los estímulos liberando hormonas. Sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo. La endocrinología es la ciencia encargada de estudiar este sistema. Las hormonas. Una hormona es una sustancia química secretada en los lípidos corporales por una célula o un grupo de células que ejerce un efecto fisiológico sobre otras células del organismo. Ejemplos: prolactina, tirotropina, hormona del crecimiento, melatropina y vasopresina. Su distribución por el torrente sanguíneo da lugar a una respuesta que, aunque es más lenta que la de una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo más prolongado. Funciones del sistema endocrino. Controla la intensidad de funciones químicas en las células. Rigen el transporte de sustancias a través de las membranas de las células. Regulan el equilibrio del organismo. Hace parecer las características sexuales secundarias. Otros aspectos del metabolismo de las células como el crecimiento y la secreción. La hipófisis. Tiene el control de la secreción de casi todas las glándulas endocrinas. Está formada por los lóbulos anterior, adenohipófisis y posterior. Entre ambos existen otro lóbulo pequeño, el intermedio. Tiene estricta relación con el hipotálamo. Hormonas que secretan la hipófisis. El lóbulo anterior, la hormona del crecimiento, la TSH, la ACTH, la prolactina, la fólico-estimulante, luteinizante. El lóbulo posterior, la antiuderitina o vasopresina, oxitocina. Y el lóbulo intermedio, la hormona estimulante de los melanocitos. La tiroides, localizada en la parte anterior y a cada lado de la tráquea, segrega una hormona que controla el metabolismo y el crecimiento. Si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. Hormonas que secreta la tiroides. La tiroxina T4, la triiodotironina T3 y la calcitonina. Enfermedades de la tiroides. Hipertiroidismo, enfermedades graves, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. El páncreas secreta la insulina que lleva a cabo tres funciones principales. Aumenta el metabolismo de la glucosa, disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, aumenta la cantidad de glucógeno, almacena en los tejidos, favorece la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. Hagamos una retroalimentación. La liberación de una hormona es usual que sucede por cambios en la concentración de una sustancia en los líquidos corporales. Cada hormona ejerce un efecto correctivo, eliminando el estímulo para luego disminuir la secreción de la hormona. Este efecto es llamado sistema de control homeostático por retroalimentación negativa para mantener las hormonas en niveles fisiológicos. Control del azúcar en la sangre. La insulina y glucago son producidas por grupos celulares en el páncreas. Las células beta fabrican insulina y las células alfa fabrican glucago. La insulina es liberada cuando el azúcar en sangre es muy alta. Ordena a las células de usar azúcar. El glucago es producido cuando el azúcar en la sangre es muy bajo. Ordena al hígado a liberar azúcar almacenado en su parenquimina. La insulina promueve la entrada de glucosa a las células. Afecta enzimas que controlan la tasa metabólica de carbohidratos, grasas, proteínas y transporte de iones. Metabolismo de carbohidratos. Estimula la utilización de glucosa, su almacenamiento e inhibe la formación de glucosa. La insulina actúa en hígado dependiendo de los niveles de glucosa. El glucago, secretado en respuesta a niveles bajos de glucosa en sangre, aumento de nivel de aminoácidos o estimulación por hormona de crecimiento. Su función primaria es aumentar los niveles circulantes de glucosa en sangre convirtiéndose en glucosa almacenada. Promueve la formación de glucosa, proteínas cuando se necesitan más glucosa para que la sangre provea al hígado. Hormona de crecimiento, acciones. Libera somatomédicas del hígado, absorción de aminoácidos por los tejidos, síntesis de proteínas nuevas, crecimiento de los huesos, obstruye el efecto de la insulina, induce la glucógeno. Gracias.
una respuesta reforzadamente utiliza memorización y la comprensión de un castigo que sugiere la dosificación de una enseñanza a través de un objetivo de condicionamiento operante. Es el comportamiento seguido de una consecuencia, la naturaleza que está modificada en la tendencia de un organismo a repetir un comportamiento en el futuro, ya que se clasifican entre ese mecanismo como refuerzo, expansión y castigo. Refuerzo es una estimulación que sigue a una respuesta y aumenta probabilidad de que se repita en un futuro, que también se clasifica en un positivo y negativo. En el positivo es que recompensaba tiene más probabilidad de repetirse, en cambio que en el negativo es una actitud de escape o situación en la que deseable que tiene más allá de una probabilidad que se repita. La extinción es una respuesta que son reforzadas y son pocas probabilidades que se repitan. El castigo son consecuencias que deciden o cambio. Las principales aportaciones de condicionamiento operante a la educación son facilitar el proceso educativo a través de la aplicación y el desarrollo de motivación específica, informar sobre las probabilidades y utilidades que se aplican en diferentes variedades y el aprendizaje. Permite también la adquisición de modificación o supresión de las conductas, sabiendo administrar la respuesta. La economía de fechas es otra forma de utilizar de refuerzos en el campo de educación. Las principales características del condicionamiento operante es un método muy importante en la que tiene de área de un conductismo como un sistema de aprendizaje. Enseñanza que el individuo a cada respuesta conlleva una acción o reacción, cada esfuerzo positivo o negativo según sea cada meta o completar una indispensable para el conductismo. También los elementos del condicionamiento operante es refuerzo positivo. Con refuerzo positivo se busca aumentar la frecuencia de una respuesta mayor. Refuerzo negativo también es un método que aprende la cual busca reducir la respuesta del sujeto. Condicionamiento del escape es la frecuencia de una respuesta que aumenta debido a una interrupción en el sujeto que considera que es muy desagradable. Condicionamiento de evitación se basa en un aumento de la frecuencia de respuesta para evitar o posponer un estímulo aversivo en el próximo momento. El castigo tiene provocar la disimulación que transmite o conduce una respuesta debido al suceso siguiente en el aversivo. En conclusión, es que la conducta humana está guiada y dirigida por refuerzo, en las cuales las características de una motivación para dirigir una conducta son fundamentales en la que aprenden sabiendo utilizarlos para lograr una respuesta, esperando hacia unos alumnos. Es un tema cotidiano que influye directamente de forma de un comportamiento que nos deja una experiencia. Esto también puede que los profesores, quienes que son pilares fundamentales de un proceso de enseñanza, de adquirir el conocimiento suyo a los alumnos, como obtener el conocimiento claro para poder controlar
El aprendizaje se produce a través de la interacción del entorno, el cual moldea el comportamiento, que sería la enseñanza. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje que se produce mediante la asociación de un estímulo inicial que provoca en el organismo una respuesta incondicionada, regular y mesurante con un evento neutro que no provocaba respuesta antes del condicionamiento. Lo más importante del condicionamiento clásico que debemos tener en cuenta es que implica dar una señal neutral antes que un reflejo natural. El condicionamiento clásico y sus principios básicos. El condicionamiento clásico se divide en tres partes. La primera parte, que es antes del condicionamiento. La segunda parte, que es durante el condicionamiento. Y la tercera parte, que es después del condicionamiento. La fase 1, antes del acondicionamiento. En la primera fase de este proceso se requiere un estímulo que lo llamaremos no condicional, que provocará automáticamente una respuesta. En el proceso, el estímulo no condicionado dará una respuesta no condicional. También existe un estímulo neutral que todavía no produce ningún efecto. Pero cuando el estímulo neutral se empareja con el estímulo no condicionado, es cuando aparecerá la evocación de una respuesta. El estímulo no condicionado es la respuesta no aprendida que ocurre naturalmente en la respuesta al estímulo incondicional. En la fase 2, durante el acondicionamiento. Durante la segunda fase del proceso de acondicionamiento, el estímulo previamente neutral se empareja repetidamente con el estímulo no condicionado. El estímulo no condicionado dará una respuesta, un estímulo condicional. El estímulo, una vez neutral, se conoce como un estímulo condicional. El estímulo condicionado es previamente un estímulo neutral que después de asociarse con el estímulo no condicionado desencadena una respuesta condicional. En la fase 3, después del acondicionamiento, una vez que ya se haya asociado el estímulo no condicionado y el estímulo condicionado, la presentación del estímulo condicionado solo provocará una respuesta y no importa si es que está o no está el estímulo no condicionado. La respuesta resultante a esto se conoce como la respuesta condicional. La respuesta condicionada es la respuesta aprendida al estímulo previamente neutral. Un ejemplo del condicionamiento clásico es lo que hicieron Ivan Pavlov y John Watson con un perro. En la primera fase, antes del acondicionamiento, tenemos el estímulo incondicionado, que es la comida, y la respuesta incondicionada, que será el perro. Y también tenemos el estímulo condicionado, que es el ruido. Y la respuesta del perro es que no tiene respuesta porque no hay conexión. Durante el condicionamiento, que sería la fase 2, la comida y la campana provocan en el perro una respuesta incondicional. En la fase 3, que es después del acondicionamiento, el estímulo condicionado solo es la campana, ya que el perro tiene una respuesta condicional, ya que anteriormente se le relacionó a la campana con la comida, entonces por eso el perro ya sabe que cuando el estímulo condicionado, que es la campana, se refiere a que le van a dar de comer. Gracias por su atención y a continuación, compañeros. Docente, muy buenos días.
Mi nombre es Paul Paredes y yo le voy a hablar acerca del aprendizaje cognoscitivo. El aprendizaje cognoscitivo es el proceso a través del cual la información atraviesa del sistema cognitivo del individuo, es decir, razona, procesa la información y genera una respuesta. El aprendizaje cognitivo experimenta diversas emociones y emplea diversas herramientas que favorecen el desarrollo cognitivo a través del cual genera nuevas maneras de comprender y analizar los nuevos conocimientos. Cognoscitivo es una palabra que deriva del latín conocer y significa conocer. En psicología se emplea el término cognoscitivo para hacer mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento a través de los sentidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que los individuos hacen de la información que ya poseen. Una vez que se genera el conocimiento, las personas continúan asociando diversas informaciones, lenguajes e emociones que les motivan a formular nuevos conocimientos constantemente. Es un proceso nato que busca satisfacer ciertas necesidades humanas. Por ello, cuando se habla de pensamiento cognoscitivo, se hace referencia a las relaciones e interpretaciones que los individuos hacen sobre lo que observan y perciben con respecto a un objeto o experiencia, cuyo resultado genera una respuesta. Esto es posible porque los seres humanos conformamos en el proceso del pensamiento el mayor conjunto de capacidades que dan pie al proceso del desarrollo del conocimiento. Existen teorías de cómo se debe analizar e interpretar todo aquello que relaciona con lo conocido, propuestas por diversos investigadores, entre los que destacan Jean Piaget, Miller, Vygotsky, entre otros. Se entiende por desarrollo cognitivo el conjunto de procesos intelectuales generados por la voluntad y capacidad humana de buscar respuestas a diversas incógnitas que limitan la posibilidad de comprender el contexto que nos rodea. Partiendo de las investigaciones de Piaget, el desarrollo cognitivo inicia en la infancia, cuando los niños buscan de diversas maneras entender y adaptarse a todo aquello que les rodea, que les resulta desconocido, esté desarrollado. Ocurre en 4 etapas denominadas sensorio-motor. Este ocurre desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. En esta etapa, el niño desarrolla su aprendizaje a través de los sentidos y de las representaciones que hace en su memoria de objetos y situaciones. Preoperacional abarca la etapa desde los 2 años hasta los 7 años, momentos en el que el niño ya puede interpretar ciertos símbolos y relaciones. Comienza a tomar en cuenta su entorno y desarrolla el lenguaje. Se da inicio al desarrollo de los pensamientos lógicos. Operacional concreto. Se desarrolla entre los 7 y 12 años de edad. Se caracteriza principalmente por las capacidades de razonamiento abstracto y moral, a través de la lógica en situaciones concretas. Operacional formal. Abarca desde los 11 años hasta los 15 años de edad. El individuo inicia el desarrollo intelectual a través de los sentidos, formulando conceptos y soluciones de problemas. En esta etapa aumentan las relaciones humanas y se forma la identidad personal. Por tanto, el desarrollo cognitivo es gradual con el fin de alcanzar un equilibrio mental que permita el complejo desenvolvimiento del individuo. Con el giro hacia el enfoque cognitivo, el aprendizaje y la enseñanza se definen en aprendizajes de un modelo de adquisición de conocimientos en el marco del procesamiento de la información.
Esto ha sido una breve explicación del aprendizaje cognoscitivo. Espero que les haya gustado mucho las exposiciones. Gracias.